Maestra, ¿ya se encuentra con nosotros? Buenos días, ya aquí estoy. Solo esperaba en términos del paso de lista. Sí, gracias, maestra. Y ya puede compartir pantalla. Ok. Bueno, ¿sí alcanzan a ver ya las diapositivas? Sí, maestra, ya se ve. Sí, maestra, sí se ve. Ok. Bueno, buenos días tengan todos. Espero que hayan tenido una semana muy productiva, muy buena. Y la verdad esperaba verlos hasta dentro de 15 días y no me esperaba que en una semana más ya seguía el siguiente módulo. Pero qué bueno, porque así vamos avanzando y ya parece que el 17 es el último módulo del diplomado. Espero realmente que desde el principio, desde el primer módulo, haya sido productivo y que hayan aprendido muchísimo. A lo mejor en los dos módulos que he impartido con ustedes, si haya quedado un poquito entendible y claro la información para que ustedes puedan llevarlo a la práctica, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre inactivación y desechos de vacunas. Es un tema que a veces nosotros lo dejamos un poquito a un lado cuando se trata de vacunación y nos enfocamos más a aprendernos muy bien lo que se trata de esquemas, hablamos sobre qué vacunas sí podemos aplicar, qué no, cuáles pueden ser los ensayos que se pueden presentar, las indicaciones y contraindicaciones, pero a veces dejamos a un lado, ¿verdad? El tema de inactivación y desechos de las vacunas que vamos a que estamos manejando, que estamos manipulando. Bueno, primeramente, pues existe una normativa, ¿no? Existe una normativa que nos habla acerca de los desechos, los residuos, hablamos sobre RPBI, entonces, existe la norma 098 de protección ambiental e incineración de residuos, especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes. Igual está la norma 087 de protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biológicos infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo. Y la norma es 052 que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. Como bien saben, en el programa de vacunación nosotros manejamos agujas, manejamos igual el material que es punzocortante. Entonces, sí es necesario utilizar un método de inactivación, primeramente para los frascos de biológicos, también un método de desecho en la cual vamos a estar platicando más adelante y cómo vamos a manejar ese cierto tipo de desechos, ¿no? Pero nos vamos a enfocar solamente en el área de vacunación para no adentrarnos más a otros temas. Entonces vamos a enfocarnos en cómo vamos a manipular, cómo vamos a trabajar el proceso de desechos de nuestros biológicos, la inactivación y nuestros punzocortantes. Bueno, se define un agente biológico infeccioso de acuerdo a la norma 087, que es una de las normas principales que maneja el programa de vacunación. Dice que como cualquier microorganismo, define a un agente infeccioso como cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades cuando está presente en concentraciones suficientes, en un ambiente propicio, en un hospedero susceptible y en presencia de una vía de entrada, ¿no?
Bueno, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente define como residuo peligroso aquellos que poseen algunas características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, eh, que hayan sido contaminados cuando se transfieren a otro sitio. Por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o al ambiente, pero también a nosotros mismos que estamos directamente manipulando este tipo de material. Cuando nosotros aplicamos un biológico, eh, a quienes no les ha pasado, ¿verdad? Que a la mayoría nos ha pasado que nos pinchamos antes de aplicar el biológico y aún así con la aguja ya contaminada para no volvernos a no cambiar la aguja o por falta de insumos utilizamos la misma aguja. Ha habido casos de personal que lo ha realizado así o en el caso de después de haber aplicado biológico igual, ¿no? Nos pinchamos, pero pues no sabemos nuestro paciente si tiene alguna enfermedad contagiosa, o de diferentes tipos de agentes que puede también hacer a que nosotros nos enfermemos, ¿no? Aparte de que también nos lastimamos, pero sí ocurre este tipo de incidentes en el programa y es más visto uno de los incidentes. Bueno, el proceso de la eliminación que vamos a manejar con RPBI dice que es el contexto, en el contexto del PBU, vamos a hablar directamente sobre el programa nada más. Dice, el tipo de residuos son principalmente los frascos vacíos o con sobrantes de biológicos, frascos de biológicos caducados, jeringas y agujas hipodérmicas. No necesariamente vamos a inactivar los frascos que estén, que ya se hayan utilizado y que estén vacíos. También se eliminan los frascos que hayan sido utilizados, pero haya quedado residuo de biológico, o también en este caso algunos frascos que no se hayan abierto, pero por fecha de caducidad o por fecha de almacenamiento, como ya lo mencionaron anteriormente en otros módulos, existe un tiempo por fecha de almacenamiento, se tiene que inactivar ese biológico, ¿no? Entonces, por eso aquí menciona que son los frascos ya sea vacíos, sobrantes o frascos caducados, cerrados, que deben de tener un proceso de eliminación. Bueno, la eliminación de RPBI durante las jornadas de vacunación y fases intensivas, en este caso las fases intensivas, ¿cuáles podrían ser? ¿Alguien quiere participar? Si no pueden activar su micrófono, pueden escribir mediante el chat y ya los leo. Sí. Bueno, ¿Cuál fue la pregunta, maestra? es que dice la eliminación de la RPBI durante las jornadas de vacunación y fases intensivas. ¿Qué entienden como fases intensivas? Por ejemplo, cuando hay campañas de Así polio. es, así es. Cuando tenemos campañas de polio, cuando tenemos la campaña en temporada invernal con influenza, cuando tenemos la Sarampión y campaña rubiola. de, ajá, de pH, SR, entonces son las fases intensivas porque nada más tenemos cierto tiempo para poder aplicar una cantidad o cierta meta de esas vacunas. En cambio, cuando hablamos de jornada de vacunación, es la jornada normal que nosotros ocupamos durante nuestro horario laboral
y que al siguiente día lo podemos hacer con calma. Entonces, una fase intensiva es cuando hay un tiempo limitado, un tiempo determinado. Okay, debe cumplir con las disposiciones correspondientes a la siguiente fase de manejo, como son, debemos de identificar, debe de haber una identificación de los residuos, envasado de los residuos generados, almacenamiento temporal, la recolección y transporte externo, darle un tratamiento y debe haber una disposición final, ¿no? Bueno, en el caso específico de vacunación, les muestro un cuadrito para saber cuál va a ser el envasado, el color que se maneja en el RPBI y el medio de eliminación de nuestros residuos que nosotros utilizamos en el programa. En el caso de torundas y las fundas protectoras de la aguja y las envolturas, esa va en la bolsa de polietileno y es el color transparente. En este caso, pues si tenemos color transparente, si que tenemos algún otro color, ya sea, porque a veces no tenemos bolsas en sí, ¿no? Transparentes y es la que podemos encontrar ahí cerca. Entonces podemos utilizar ese tipo de bolsas o el color. Y al final, pues el medio de eliminación es el basurero municipal, ¿no? Ahora, cuando hablamos de agujas y jeringas prellenadas, ustedes saben que hay biológicos que ya vienen prellenados, como son la hexavalente. Bueno, anteriormente era la hexa, ahorita es y la penta. Ahorita la hexa ya no viene prellenada, pero sí la neumo. Estuvimos trabajando igual la vacuna de TDPA, que también venía prellenada. Entonces, son este tipo de biológicos que ya vienen con su jeringa y aguja adheridas, y esas no podemos solamente utilizar la aguja para desecharla y la jeringa a la bolsa de polietileno. Entonces, esos van directamente al recipiente rígido de polietileno y que debe ser un color rojo, y el medio de eliminación la empresa autorizada. Los frascos de vacunas atenuadas, como son vidrios o plásticos, contenga o no residuo que previamente haya sido sometida a un proceso de inactivación. Esas, al final, su destino final se va a la bolsa de polietileno, color transparente y basurero municipal. Pero recuerden que estos biológicos, que son frascos con vacunas de virus vivos atenuados, esos frascos deben de pasar por un proceso de inactivación antes de darle la eliminación o el destino final a estos frascos. Dice frascos de vacuna inactivadas o recombinantes de ADN, como son vidrios o plásticos, contengan o no residuo. Se va a la bolsa de polietileno, el transparente, el color, y también se va al basurero municipal. Jeringas usadas de vacunas atenuadas, en este caso pues sería bolsa de polietileno, el color rojo y también una empresa autorizada. Disposición de frascos de biológicos. En el caso específico, lo vuelvo a recalcar, en el caso específico de los frascos de biológicos, una vez terminado el proceso de inactivación, se vierte el contenido del frasco al drenaje. En este caso, si es que quedara algún residuo, y al frasco vacío se le quita la etiqueta para proceder o desechar en la basura municipal. Aquí nos menciona que cuando terminamos el biológico y pasa por el proceso de inactivación, lo ideal es que el resto de lo biológico que quede en el frasco se deseche o se retire para que no se vuelva a reutilizar, porque se supone que nosotros, el destino final es en la basura municipal. No sabemos qué otro tipo de de uso le puedan dar al resto del biológico
aunque ya haya pasado por el método, por el proceso de inactivación. Entonces, lo ideal es que se retire. Pero en el caso, sabemos que algunos compañeros o algunas personas o unidades no lo realizan así por falta también de insumos o material para poder aspirar y retirar el biológico y optan por desecharlo así como sin necesidad de aspirarlo. Pero lo ideal es que sí se tiene que aspirar porque no sabemos que para que no se vuelva a reutilizar el restante del biológico. Y en el caso de los frascos de vacuna con o sin residuos que requieren inactivación en todos los casos, son aquellos que contienen cepas vivas atenuadas en su composición, como son la BCG, la triple, la SR, antivaricela y antirrotavirus. Recuerden que todas las vacunas que son cepas de virus vivos atenuados, estos frascos contengan o no contengan este residuo al final de la jornada, se tiene que inactivar, tiene que pasar por un proceso de inactivación. En el caso de las vacunas que no son, no son activadas, no son de virus vivos activados, esos frascos no necesariamente se puede pasar por el proceso de inactivación, pero si queda residuo es mejor que sí pase por ese proceso y así poderlo desechar porque no sabemos la utilización que le vayan a dar, como les comentaba, el resto del biológico que vaya a quedar. Espero que sí haya quedado claro en esa parte acerca de saber cuáles son los frascos que sí debemos a fuerzas inactivar, pasar por el proceso de inactivación y cuáles no, pero sí se recomienda que todos, ya sean virales o bacterianas, se inactiven. Sí, está bien entendido. Dice, los frascos de vacunas contra COVID-19, a pesar de no contener virus vivos atenuados, se deberán inactivar antes de proceder al desecho de los viales. Entonces, para los que ya estuvimos en las jornadas o hemos estado trabajando en estas jornadas de vacunación contra COVID, es necesario que al término de una jornada o dependiendo de las fechas establecidas que cada unidad o cada personal o institución lo requiera, es la fecha en la que se tiene que inactivar todos los frascos que hayan quedado sin utilizar. Disposición de desechos punzocortantes y jeringas. Dice, los recipientes rígidos de residuos 390 peligrosos para punzocortantes y las bolsas rojas destinadas a jeringas usadas deben cumplir con las especificaciones indicadas de la norma 087. Deben estar marcados con el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda residuos peligrosos biológicos e infecciosos. Esto debería ser lo ideal, ¿no? Que nos deberían de proporcionar de este tipo de material para nuestras unidades, pero pues a veces de acuerdo a las instituciones o de acuerdo al material con el que cuenta cada institución, pues se les va a proporcionar y si no, pues se tiene que utilizar el material que nosotros tengamos, pero debe de tener cierto tipo debe de cumplir con ciertos tipos de criterios, como lo menciona las normas, para no tener algún tipo de accidentes, en este caso con el material punzocortante. Tanto los recipientes rígidos como las bolsas rojas se llenan solamente al 80%. Recuerden, solo se llenan el 80% de su capacidad, cerrándose antes de ser transportadas al sitio de almacenamiento temporal y no podrán ser abiertos o vaciados. ¿Cuántos de ustedes, bueno, para las personas que ya están laborando y que están en un primer, segundo nivel, o tercer nivel, ya sí cuentan con un almacenamiento temporal?
o solo lo tienen así en una esquinita, las cajas que ya van, ya tienen la capacidad del 80% y esperan hasta que tengan que pasar por el proceso el destino final de cada uno de estos contenedores. En el centro de salud sí cuentan con almacén temporal. Sí, eso tiene que ser lo ideal, ¿no? Contar con un espacio específico para ese almacenamiento, ya que pues sabemos que estamos en contacto y si todavía aún no ha pasado por el proceso de inactivación, recuerden que estamos hablando también de residuos que son virus, son agentes infecciosos y podemos provocar una contaminación. Posterior a identificar y envasar los contenedores de RTBI, se debe destinar un área para su almacenamiento temporal, excepto en los establecimientos de primer nivel, donde puedan ubicar los contenedores en un lugar específico para su resguardo hacia su recolección en un área destinada dentro de las instalaciones, de tal manera que no obstruya las vías de acceso y que no se encuentre en contacto con el personal ni la población, ¿no? Periodos de almacenamiento de la recolección y transporte y disposición final de la RTBI. Bueno, hablamos de 3 niveles, el local, jurisdiccional y el estatal. A nivel local, máximo debemos de tener almacenado nuestros contenedores máximo 30 días, jurisdiccional 15 días y nivel estatal 7 días. Entonces hay que tomar eso en cuenta, tenerlo acumulado, porque a veces en nuestras unidades llegan a supervisarnos y nos damos cuenta que tenemos muchísimos contenedores aún que no le hemos dado ese destino final. Para la recolección y transporte de RTBI se requiere la autorización por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en este caso Semarnat. Dicho transporte debe cumplir con las siguientes condiciones. Solo podrá recolectarse los RTBI que cumplan con el envasado, embalado y etiquetado de acuerdo con la norma 087. Los RTBI no deben ser compactados durante su recolección y transporte. Los vehículos recolectores deben ser de caja cerrada y hermética, contar con sistema de captación de escurrimientos y operar con un sistema de enfriamiento para mantener los residuos a una temperatura de más de 4 grados. Durante el transporte, los RTBI sin tratamiento no deberán de mezclarse con ningún otro tipo de residuo municipal o de origen industrial. En el caso de los frascos que tengan biológicos que sean bacterianas, sí especificar que no pasaron por un proceso de inactivación antes. Los RTBI deberán ser tratados en sitios especiales para volverlos irreconocibles mediante procesos físicos y químicos diversos, de tal forma que puedan finalmente disponerse como residuos no peligrosos en sitios autorizados por la autoridad competente. En este caso, pues sí hablamos, ¿verdad? De las unidades que son urbanas o las unidades que cuentan con el transporte que tiene que llevar la basura, en este caso la basura municipal, pero hay ciertos tipos de transportes que debe de contar con todos los requisitos que ya mencionamos anteriormente, pero son muy pocos, ¿no? Dependiendo en los estados, en las instituciones, en las jurisdicciones, son muy pocos, o casi ni siquiera se ven este tipo de transportes que van por esos residuos. Entonces el personal
opta por realizarlos ellos mismos en cierta, con cierta, en cierta área que ellos lo hayan establecido en su localidad. Esto más que nada en las localidades lejanas. Por ejemplo, alguien que quiera compartir con nosotros qué es lo que o qué utilizan o qué hacen al finalizar, es para darle un destino final completo, como lo menciona aquí, que debe de quedar irreconocible mediante procesos físicos, químicos y diversos de sus contenedores cuando ya tienen suficiente para poderlos desechar. ¿Qué es lo que utilizan o qué método es lo que utilizan ustedes? ¿O todo lo dejan en su unidad hasta que se acumule y luego qué le hacen a esos, a los contenedores? Maestra, si pueden alzar un poquito su voz. Es que me mandaron mensajes que se escucha un poquito bajo. Ok, ¿se escucha demasiado bajo? Pues mandaron de que se escucha muy bajo y casi no se entiende. Ok, bueno, pues intentaré hablar un poquito más fuerte porque sí siento que estoy hablando fuerte, pero sí, no, no logran escuchar muy bien. ¿Y si se corta la voz? ¿Usted que me está escuchando igual? Bueno, yo le escucho bien, no se escucha cortado. Mm. Sí se escucha bien, a lo mejor en ciertos lugares pues tenemos problemas con la lluvia y todo eso, el internet no llega bien o no sale bien lo de micrófono, pero sí, pues si puede un poquito pues también, ¿no? Para apoyar a las compañeras, por favor. Sí, está bien. Maestra. Sí, por favor. Ok, bueno, espero que ya puedan escucharme un poco mejor así. Me quité los audífonos. Sí se escucha bien. Ok. Bueno, entonces les mencionaba acerca de las unidades o el personal que está en alguna unidad que está lejos y que pues no tienen el transporte, ¿no? Que debe el transporte recolector para este tipo de material. Entonces, una de las acciones que realiza en la unidad es que tienen que incinerar todo en la cantidad de material, en este caso de los RPBI, que tengan, pero siempre y cuando ya haya pasado por el proceso de inactivación para poder ser incinerados, ¿no? Y al final los entierran. Bueno, las precauciones que debemos tener durante el manejo de la RPBI, pues en caso de caída y fractura del recipiente de RPBI, levantar los residuos con medios mecánicos como tenazas, pinzas o un cepillo y un recogedor. Nunca se debe de recoger los RPBI con las manos aun cuando se estén utilizando guantes. Proceder a atomizar el área con desinfectante químico o bactericida. Realizar la técnica de lavado de manos después de realizar el procedimiento. En este caso, las cajas recolectoras de las campañas de vacunación, yo creo que ya todos lo conocemos, son unas cajitas donde nos proporcionan las jeringas.
son unas cajas recolectoras que nos sirve, sí nos sirve como contenedor de RPBI, de los punzocortantes, las cuales son generadas durante las campañas de vacunación, pero en este caso ya se les proporciona de manera más continua, pero sí nos puede funcionar como un contenedor nada más. Y en algunos casos sí se puede incinerar, pero nos menciona que no es tan viable, no es tan viable, ya que se lleva a cabo el tratamiento de incineración en estos recipientes. Si bien estas contienen un bote de alcohol sólido, no sé si se han dado cuenta que viene un botecito con alcohol sólido y los cerillos para la incineración, pero no genera las condiciones de combustión. ¿Sale? Entonces, en este caso no es apto para que en esa cajita por completo se utilice de una forma y al momento de incinerarse, pueda o cumpla con todos los requisitos o el 100% de la función como es en un contenedor rígido. ¿Sale? Entonces, sí se puede utilizar y de hecho lo utilizamos cuando en ocasiones no contamos con más contenedores y pues ya no nos queda de otra más que utilizar con el material que nosotros estamos contando. Porque también se pueden dar cuenta que aún que sea un contenedor, pero es de caja, atraviesa a veces las agujas en esas cajas y también nos puede provocar algún accidente. Vaya, no debemos confiarnos de esas cajitas recolectoras. Inactivación de biológicos del programa de vacunación. ¿Ustedes conocen o cuántos de ustedes han inactivado? Creo que pues todos los que hemos manejado biológicos hemos inactivado los frascos que nos sobran, ¿no? Entonces, ¿qué métodos son los que nosotros utilizamos? Recuerden que estos frascos, al igual que los punzocortantes, también tienen que tener un destino final. Ya lo mencionamos al principio y debe de haber un método en el cual se van a inactivar. Dice, todos los frascos de biológicos de vacunas vivas atenuadas y vacunas contra COVID, independientemente de que tengan o no residuos, se debe de inactivar. Frascos de cualquier biológico que estén llenos llenos o con residuos y que ya no sean útiles por caducidad, inadecuado manejo de la red de frío, etcétera, también se deben inactivar. Ante la sospecha de contaminación del biológico en frascos previamente abiertos y manipulados o que estuvieron en contacto con una superficie potencialmente contaminada como el suelo, polvo, agua, de igual manera se debe de inactivar. En este caso, esto suele pasar cuando a veces se nos cae el frasco, ¿no? Se nos cae el frasco y rapidísimo lo levantamos y muchos pues optamos por utilizarlo, a lo mejor se limpia, se desinfecta, pero pues lo más recomendable es que ese biológico pues ya no pueda ser utilizado y se inactiva. Pero pues igual, no lo hacemos o por el temor, porque de lo que nos puedan decir o porque no queremos dejar, si es nuestro último frasco, y en ese momento decirle a la mamá que ya no se va a vacunar su hijo porque se me cayó y lo tengo que inactivar. Entonces se utiliza, en algunos casos lo utilizan, pero lo viable y lo mejor es que pues ya no, se tenga que inactivar. ¿Cuáles son los métodos de inactivación que conocemos? Vapor a presión, calor húmedo, autoclave, calor húmedos nada más o el método de ebullición. ¿Cuál ha sido el método que más han utilizado? ¿Alguien que quiera decir cuál es el método que ha utilizado? El método de ebullición. Okay, sí, la mayoría, No.
En mi centro de salud es de calor húmedo. Así es. Bueno, hay algunos centros de salud que utilizan el calor húmedo, otros utilizan el calor a vapor a presión, en este caso con el autoclave, pero cada una de ellas es aceptable, ¿no? Para el método que vayamos a utilizar. Lo importante es que nuestros frascos pasen por ese método de inactivación para poder ser desechado. Y así no reutilizar esas dosis que hayan quedado en nuestros frascos. Bueno, el método más utilizado es el método de ebullición. La ebullición dice que es la aplicación del calor húmedo mediante el empleo de agua hirviente, ¿no? Sometida a la presión atmosférica estándar. Las bacterias mueren cuando se someten a la ebullición, no así las esporas en algunos microorganismos como los del bacilo tetánico, más que nada esas, por lo que este procedimiento se considera únicamente un método de desinfección, pero es un método también en la cual es la más común que nosotros utilizamos, ya que en algunas unidades no contiene autoclave o no cuenta con cierto tipo de material en la cual pueda ser un método un poco más completo en el caso del calor húmedo con el autoclave. Para los que han utilizado más el método de ebullición, una de las recomendaciones que se les hace es que se use el agua destilada. ¿Por qué? Porque el agua normal, el agua que baja en nuestra llave, en la llave, valga la redundancia, en la llave del agua, deja un depósito calcáreo en las articulaciones y superficies de instrumentos y objetos. No sé si se dan cuenta que cuando nosotros servimos agua normal, ¿no? Agua de la llave, cuando se hierve baja cierto tipo de cositas blanquecinas y eso hace a que nos pase por ese proceso de ebullición mejor, ¿no? O sea, un 100% recomendable. Se recomienda que se utilice el agua destilada que nosotros tengamos, pero pues si en nuestras unidades o en nuestro centro de salud no contamos con suficiente agua destilada, pues utilizamos el agua de la llave como proceso final. Bueno, hasta aquí el primer tema. ¿Tienen alguna duda con respecto a este tema del RPBI? No, todo bien, gracias. Bueno, yo creo que ya todos hemos manejado, ¿verdad? Y conocemos el funcionamiento del RPBI, pero pues hoy nos enfocamos un poquito más en el área de vacunación, porque pues solo utilizamos, como lo mencionaba, el cuadro, algunos ciertos tipos de materiales nada más, y sabemos dónde debemos conocer dónde vamos a desecharlo, qué es el proceso que le vamos a dar, y también con nuestros frascos sobrantes. Okay. Continuamos entonces. Permíteme abrir mi otro archivo. Ok, vamos a hablar sobre otros dos temas como es capacitación en el programa de vacunación. Como ustedes saben, el programa de vacunación está siempre
en constante cambios. De acuerdo al manual, nosotros nos guiamos del manual porque es oficial, ¿no? Es en la que nosotros en la cual nos vamos a guiar, pero les mencionaba que cada año nos entregan lineamientos en las cuales hay ciertos cambios por alguna campaña que se tenga que realizar en ese año, porque a lo mejor tenemos brotes o porque ha habido casos en algunos ciertos de padecimientos que son prevenibles por vacunación, entonces se enfocan a eso y empiezan a cambiar los lineamientos porque sabemos que va a haber otro tipo de actividad en la cual no menciona el manual. Entonces sabemos que para esto el programa es uno de los programas en los cuales tenemos que estar cada día actualizándonos por los diferentes cambios. En este caso, hablando ahorita, por ejemplo, tenemos el caso de la campaña contra la poliomielitis que vamos a iniciar, que se va a iniciar en todo México ya, el 5 de septiembre. Y no sé cuántos de ustedes ya conocen esta nueva indicación acerca de la aplicación de esta campaña. ¿Alguien ya tiene esta información o todavía no? Aún no. Aún no. Okay. Ni enterada estaba. Bueno, entonces la campaña contra la poliomielitis vamos a iniciarla este 5 de septiembre, ¿sale? Consta de 2 fases. La primera fase es del 5 de septiembre hasta el 30 de septiembre y la segunda fase es del 1 de octubre hasta el 25 de noviembre. Esta campaña es exclusivamente para todos los niños menores de 1 año, pero con la vacuna hexavalente. Recuerdan que la vez pasada, el módulo pasado, hablamos acerca de los brotes sobre la poliomielitis y que la poliomielitis sabemos que ha sido erradicada, pero que completamente no se ha detectado ciertos casos, pero porque han sido transportados, ¿no? Entonces, y hace 2 años hemos estado como que en un stop de estas campañas contra la poliomielitis, pero en este año se vuelve a activar. Entonces vamos a aplicar a todos los niños menores de 1 año que son enfocados la vacuna hexavalente, pero aguas, no cambia el esquema. Vamos a buscar a todos los niños que tengan pendientes su aplicación tanto de primeras, segundas o terceras dosis de estos niños que le hagan falta su hexavalente y se lo vamos a aplicar. No quiere decir que como es campaña, aunque ya tenga todas las dosis completas, le vamos a dar una adicional. No, solo vamos a completar el esquema de la vacuna hexavalente, esto por la campaña contra la poliomielitis. Pero no vamos a dejar a un lado a los niños que ya les hace falta la cuarta y que ya tienen 1 año y medio, también lo vamos a aplicar, solo que esta campaña está enfocada a los niños menores de 1 año. En este caso, si los niños ya no cuentan con su esquema completo, pues hay que aplicárselo, ¿no? Se lo vamos a aplicar. Esa es la campaña que tenemos ahora, ya a partir del día lunes. De hecho, se estuvo mencionando mucho en las noticias, sobre el inicio de esta campaña. Entonces, para los que ya están en en el primer nivel, pues yo creo que ya deben de estar al tanto de esta información. Hay unos lineamientos que habla exclusivamente sobre esta actividad. Le voy a comentar al maestro Abel, le voy a enviar el archivo de los lineamientos para que se los pueda proporcionar a ustedes y los puedan leer. Les comento, no cambia en nada el esquema, solamente nos vamos a enfocar en actualizar el esquema de vacunación de estos niños en este grupo de edad. No sé si tengan alguna duda con respecto a esta actividad.
A nosotros en lo personal, el licenciado Henry ya nos hizo llegar los lineamientos al grupo de vacunación y nosotros ya lo checamos en unidad. Aquí está todo muy claro. Muy bien. Sí, sí, de hecho, les comento, ¿no? A lo mejor no sé, cuántas personas están, bueno, son del estado de Oaxaca, puede ser que algunas personas sean de otros estados, pero esta actividad es para todos, para todo, se va a iniciar de manera ya extensa para ese 5 de septiembre. Y tenemos que estar nada más atentos de las indicaciones que se vayan a ir dando durante esta jornada, porque como les digo, siempre hay ciertos tipos de cambios de un momento a otro. Entonces, es importante por eso la capacitación para el programa de vacunación. Y en el caso de ustedes, ¿no? Del personal que tanto ya sea personal nuevo, personal que ya está, ya tenga mucho tiempo en el programa o en alguna unidad o en el hospital, es importante que nosotros también como personal que ya tenemos conocimiento de esto, podamos replicar las capacitaciones o la información que tengamos acerca de vacunación. En ejemplo, con nuestros pasantes, el personal que apenas está entrando y desconoce de ese tipo de cambios o de información que nos dan, que se da en el programa, también es importante que nosotros los capacitemos en nuestras unidades. Pero también el programa realiza ciertos tipos de capacitaciones y pues lo hace, debe de ser de manera continua, ¿no? El objetivo de la capacitación que se tiene que hacer en el programa, pues es capacitar mediante el abordaje de conocimientos teóricos y prácticos al personal de salud a cargo de las acciones de vacunación en el sector salud. Igual voy a hacer un pequeño comercial en este espacio. El módulo que vieron con el licenciado Henry, él mencionó acerca de del esquema de vacunación y específicamente vamos a hablar sobre el esquema de vacunación de la Neumo 13 valente. ¿Alguien que me quiera decir cuál es el esquema de la Neumo 13? Con esta vacuna se aplica a los 2, a los 4 meses y al año. Los 4 al año, sí, cierto. Los 4 al año. ¿Y hasta qué edad podemos aplicar esta vacuna? Hasta los... Antes de los 5 años. Antes de los 5 años, ok. Bueno, en este caso se emitió un oficio por el cambio que hubo en la aplicación de esta vacuna, principalmente la Neumo 13. Yo les comento esto porque probablemente no tengan la información o sí tienen esta información, pero tienen ciertas dudas. Pero el cambio que se hizo ahora, hace la semana pasada, en el programa de vacunación, fue con esta vacuna, de que sí lo podemos aplicar hasta antes de los 5 años, pero está dividido en 3 fases. Ejemplo, los niños que son menores de 1 año, el esquema normal, el esquema tradicional es 2, 4 y al año, como lo comentó la compañera, está muy bien dicho. Pero si, por ejemplo, nuestro niño está con su esquema atrasado, nosotros podemos utilizar el esquema acelerado, ¿no? Ya saben que el esquema acelerado es que podemos aplicar la primera dosis y la siguiente dosis, acortarlo con la espera solamente de 4 semanas para que nuestro niño no se atrase con esta vacuna. Entonces, a los niños que son menores de 1 año y tienen su esquema atrasado, sí podemos acelerarle el esquema
dando un lapso de un mes, siempre y cuando el niño sea menor de 1 año, ¿no? Ahora, si el niño tiene de 1 a 2 años y tiene su esquema de vacunación muy atrasado, también lo podemos a completar, pero no vamos a darle lapso de 1 mes, sino que de 2 meses, ya no como a los niños menores de 1 año. No podemos acelerar a los niños que son de 1 a 2, vamos a darles solamente los 2 meses, perdón, los 2 meses, como lo establece el manual. Y aguas aquí con los niños de 2 a 5 años. En este grupo de edad sí vamos a poder aplicar la dosis, pero va a ser solo una dosis. Por ejemplo, si el niño tiene de 2 hasta antes de cumplir los 5 años solamente una dosis de Neumo 13, nosotros le vamos a aplicar otra dosis y sería su segunda, y hasta ahí ya no le podemos completar la tercera. Si el niño tiene 2 dosis de Neumo 13, solamente le aplicaríamos una y con esa le completamos su esquema. Pero si el niño de plano no tiene ni una dosis de Neumo 13, le vamos a poder aplicar solamente una dosis de Neumo 13 como dosis única, ¿sale? Y ya no se puede a completar el esquema porque ya es un niño mayor de 2 años. Eso fue el cambio de la forma en la cual vamos a aplicar esta vacuna Neumo 13 para que también ustedes sepan, ¿no? Para esto se los estoy comentando para que tengan esta nueva indicación. Igual se les va a proporcionar el cambio de acuerdo al oficio que envía el programa para que estén enterados de lo que vamos a realizar o cómo se va a aplicar la vacuna ahora. ¿Quedó claro ahora cómo vamos a aplicar la Neumo 13? ¿Sería tan amable de repetirlo? Exactamente, que a ver si lo puede repetir, Por que no favor. me quedó muy claro. No Sí, quedó por favor. claro. Ok, bueno. A los niños menores de 1 año se le aplica la vacuna a los 2, 4 y al año, ¿sale? Pero si el niño está con su esquema atrasado, nosotros podemos utilizar el esquema acelerado a este grupo de edad, solamente dando 1 mes de intervalo de una a otra. Esta es para los niños menores de 1 año. Para los niños de 1 año a 2 años, que tengan pendientes o tengan su esquema atrasado, sí podemos completarle las 3 dosis, pero vamos a darle un lapso de 2 meses por cada dosis. No, ya no lo podemos acelerar. Solo los 2 meses con el esquema tradicional. Pero los niños que tienen 2 hasta 5 años, solamente le vamos a poder aplicar una dosis, independientemente de la dosis que le haga falta. Por ejemplo, si el niño tiene 2 dosis, pues le vamos a aplicar esa dosis que le hace falta nada más y ya se completa. Pero si el niño tiene una dosis nada más, le aplicaríamos la dosis que le corresponde, pero sería su segunda. Ya no podemos completar la tercera. Y si el niño no tiene ni una dosis, entonces solo le vamos a aplicar una sola dosis. Ok, sí, está bien. Esto sería para los niños de 2 hasta antes de cumplir los 5 años. Sí. Sí, está bien. Ya quedó claro, gracias. Ok, recuerden también que esta vacuna, ahorita no contamos con no se cuenta en el programa de vacunación desde el nivel estatal. Bueno, parece ser que también desde el nivel federal no contamos con las vacunas Neumo 23 valentes para nuestros adultos mayores. Y es por eso que en los nuevos lineamientos se da la opción de aplicarle a todos nuestros adultos mayores que no tenga ni una dosis de Neumo 23, se le aplica una dosis de Neumo 13. Esa sí ya la sabían, ¿no? Sí, es así. Sí. Okay.
Sí, ya lo había comentado el Edith Henry en módulos pasados sobre la Neumo 13 de los niños y de los adultos mayores. Sí, de hecho, la indicación sigue todavía igual, ¿no? Si en esta temporada invernal, porque ya estamos a la vuelta de la esquina con temporada invernal influenza, saben que inicia desde el mes de octubre, entonces probablemente nos envíen biológicos, se haga la compra de biológicos de temporada invernal, como son la Neumo 23, la influenza, y ahí podemos utilizar ahora sí ya el esquema con nuestros adultos mayores con Neumo 23, pero hasta el momento la indicación de acuerdo al programa es Neumo 13. Bueno, las ventajas de la capacitación, pues debe haber la confianza de los usuarios en el programa de vacunación y sobre todo saber las indicaciones que uno da al momento de dar la capacitación, pues mostrar, ¿no? Al personal que estamos capacitando y sobre todo al personal nuevo que, que la información es concreta, se reducen los ESAVIS, perdón. En este caso, las ventajas de la capacitación, cuando nosotros ya estamos bien capacitados y estamos bien, tenemos los conocimientos suficientes que debemos de tener con respecto al programa, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a proporcionarle una confianza a nuestros usuarios al momento de llegar a vacunar a sus hijos o a vacunarse en el caso si son adolescentes o adultos mayores. ¿Por qué? Porque les vamos a dar una buena información de lo que nosotros vamos a realizarle, de qué vacuna le vamos a aplicar, cuáles van a ser las probables síntomas o reacciones que pueda tener. Entonces, este usuario va a estar en confianza y va a permitir que nosotros como personal de salud podamos aplicarle su biológico. También vamos a reducir los ESAVIS debido a los errores técnicos. Recuerden que la mayoría de los ESAVIS en ciertos casos son por un error técnico, porque nosotros a veces no sabemos aplicar bien el biológico porque no conocemos técnicas, no conocemos vías, no conocemos los correctos y entonces provocamos ciertos tipos de ESAVIS. Es importante recordar que sin importar el perfil académico del personal que participe en el proceso de vacunación, se tiene que capacitar. Lo decimos porque muchas veces cuando se realizan capacitaciones en el programa de vacunación, solamente se enfocan en el personal de enfermería, pero hay que recordar que estamos involucrados todo el personal de salud, como son los médicos, como son promotores de salud, hasta el personal de intendencia. ¿Por qué? Porque ellos son los que también manejan el RPBI, ellos también manejan cuando hacen la limpieza de la unidad, puede ser que sin conocer, sin saber, van y piensan que como ya se fue, ya no tienen a personas ahí por vacunar o ya es que se terminó la jornada, sin querer desconectan la unidad refrigerante pensando que pues no va a pasar nada. Entonces ellos también deben de estar capacitados de ciertos tipos de áreas donde ellos se involucran. Entonces aquí la capacitación es para toda la unidad, todo el personal de salud, aunque no esté directamente involucrado con la aplicación, pero sí con el resto de población, ¿no? Porque pues a veces los médicos son los primeros en ponerse un poquito renuentes en las capacitaciones de vacunación porque dices que esto no me compete, eso le compete a personal de enfermería. Pero sí es importante que podamos involucrar a todos los más que podamos involucrar. Y cuando nosotros tengamos o el personal de enfermería tenga una capacitación,
es importante también aterrizar la información en su unidad de trabajo. Bueno, el ciclo del proceso de capacitación, pues primero se evalúan las necesidades para la capacitación. Tenemos que saber cuál es el área donde hay menos, hay deficiencias, entonces necesitamos, supongamos que en su unidad de salud ha habido demasiado accidentes de red de frío. Entonces necesitamos enfocarnos a esta área de accidentes y capacitar a ese personal sobre accidentes de red de frío. Bueno, es que ha habido muchos CESAVIS. Bueno, entonces vamos a enfocarnos a este grupo de salud con temas de SAVI, ¿no? Primero vamos a evaluar las necesidades, preparar un programa de capacitación, administrar la logística para la capacitación, evaluar y dar seguimientos al programa de capacitación. Esto no nada más nos ayuda solo con temas de vacunación. Cualquiera de ustedes ha organizado alguna capacitación en su unidad, en su hospital o en el área donde están, entonces conlleva el hecho de realizar una capacitación, conlleva ciertos tipos de logística en las cuales debemos conocer cómo realizarla y de qué manera poder hacer una capacitación a nuestro personal o a las personas que queremos capacitar. Perdón. Dice, evaluación de necesidades de capacitación y actualización. Los trabajadores de salud involucrados en el programa de vacunación, estamos hablando de todo el personal de salud, y en la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación, necesitan tener habilidades y conocimientos, ¿no? Ya lo mencioné, que aquí es parejo con todos, no nada más el personal de enfermería. Para planificar efectivamente la capacitación del personal de salud, se deberá evaluar las necesidades individuales o grupales de capacitación, establecer metas y principios para la capacitación, establecer objetivos anuales de capacitación basados en las necesidades, establecer las prioridades programáticas y la disponibilidad de recursos, establecer una estructura organizativa para la función de la capacitación. Últimamente, el programa a veces por recursos económicos, recursos materiales o recursos humanos, a veces decaen en que se programen capacitaciones más seguidas. Pero si esto conlleva a que se debe de tener o se debe de cumplir con todos estos criterios o requisitos para poder lograr hacer una muy buena capacitación para nuestro personal. Hacer un calendario de cursos, decidir qué cursos necesitan ser impartidos, cuándo, dónde y con qué frecuencia se deberían de dar para cada trabajador de salud y con qué material. Diseñar un plan de acción a corto, mediado y largo plazo, preparar el presupuesto, desarrollar una estrategia para evaluar la efectividad del plan de capacitación. Ok, entonces entramos a la fase de planeación de una buena capacitación. Pues elaborar el plan del trabajo específico para la capacitación con el siguiente contenido. Debe de haber introducción, objetivos, metas, estrategias, recursos, instrumento de evaluación, cronograma de actividades, carta descriptiva y la evaluación de resultados. Siempre es importante que al momento de realizar una capacitación con el personal acerca del programa de vacunación, se debe de dar una pre-evaluación y una post-evaluación para saber cómo, qué fue lo que ustedes aprendieron, si realmente el programa o la capacitación tuvo éxito porque hubieron resultados favorables,
y con esos resultados se siguen programando más capacitaciones porque sabemos que damos buenos resultados, ¿no? Al momento de dar una capacitación. Entonces, no sé cuántos de ustedes han ido a una capacitación del programa y que se realiza una pre y una post evaluación. Bueno, pues a quienes debemos capacitar, ya lo mencioné, ¿no? Es a todo el personal médico, personal de enfermería, promotores de salud, es para todo el personal que está en nuestra unidad. La metodología educativa que se lleva, pues son las características de los participantes, nombre, apellidos, edad, sexo, perfil académico, lugar de trabajo, función que realiza, tiempo de experiencia en el servicio de vacunación, antecedente de participar en otros talleres similares, en este caso ustedes que pues están con su, con el diplomado, ¿no? Diagnóstico de las necesidades de capacitación, temas y grado de dominio, número de los participantes, los objetivos de la capacitación y los resultados que se esperan al final de la sesión, tiempo disponible y horario, recursos humanos, materiales, financieros, disponibles y necesarios. Créanme que el hecho de en el programa de vacunación realizar o contemplar una capacitación sí conlleva muchas situaciones en las cuales debe de cumplir para poder lograr realizar una capacitación, una buena capacitación en el programa. Las técnicas didácticas que se utilizan pues se conciben con el conjunto de actividades, se conciben como el conjunto de actividades que el instructor estructura para que el alumno construya el conocimiento, lo transforme y lo evalúe. Además de participar junto con el alumno en la recuperación de su propio proceso. De este modo, las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza-aprendizaje con las actividades que el docente planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. Siempre es importante que nosotros preguntemos, ¿le entendiste? ¿Tienes alguna duda? ¿Qué es lo que hizo falta? ¿Por qué? Porque recuerden que estamos trabajando directamente con la población, con una persona y vamos a ofrecerle nuestro servicio, vamos a aplicarle una vacuna, podemos lastimar, podemos provocar esa vía, entonces debemos estar muy conscientes y bien capacitados, bien informados de lo que nosotros vamos a hacer. Métodos y técnicas de capacitación, pues capacitación en el área de trabajo, ¿no? Podemos capacitar en este caso, en nuestra unidad, en el programa, en cierto lugar específico, capacitación fuera del área de trabajo. Bueno, cuando se realiza alguna capacitación que no sea en nuestra unidad y se programe en otras áreas específicas, capacitación presencial o capacitación no presencial, en este caso pues las capacitaciones que se proporcionan en línea. El programa de vacunación durante la temporada que estuvimos viviendo hace 2 años atrás, más críticos con la pandemia, se estuvieron dando capacitaciones en línea, pero créanme que nos dimos cuenta que no nos funcionaba porque muchas unidades o mucho personal estaban en localidades muy lejanas que no contaban con suficiente internet o que había mucha lluvia y ciertos tipos de situaciones que no nos ayudaba a dar una buena enseñanza, ¿no? En este caso, en las capacitaciones en línea, pero al finalizar o al regresar a nuestra, un poquito a realidad, ¿no? A como estábamos antes, se comienzan nuevamente a tratar de dar las capacitaciones
para las que no pudieron entrar o para las que se quedaron ahí atrás diciendo es que yo no le entendí, ya no supe. Bueno, siempre estamos tratando de responder a las dudas que tengan. Lo importante, una persona que está en el programa o tiene conocimiento de vacunación, poder ayudar a los demás, aunque no sea un supervisor, aunque no sea un jefe de epidemiología o un jefe del programa, pero nosotros ya tenemos esa información, tenemos los recursos para poder capacitar al personal que lo requiera y que tenga dudas en nuestro área de trabajo. Ok. Bueno, entonces este tema es hasta aquí, es corta. No sé si tienen alguna otra duda con respecto a este tema de capacitación. Bueno, más que nada, el tema de capacitación para la vacunación es para que ustedes tengan conocimiento de todo lo que conlleva realizar una capacitación en el programa que probablemente ustedes o el personal esté trabajando dentro de esta área que tenga que realizar tipos de capacitaciones para su personal, para la población que tengan, ¿no? Que ustedes requieran. Entonces, todo lo que conlleva, cómo lo van a realizar, qué son las actividades que tienen que hacer, aquí ya lo mencionamos. Entonces, esto es de mucha ayuda para que puedan ustedes también, realizarlo, porque pues ya creo que ya están, más informados y tienen suficiente, conocimientos de acuerdo al programa para poder realizar también su propia capacitación en su unidad. ¿Alguien tiene alguna duda? No está bien entendido. Ok. Bueno, para finalizar, pues dice, los lineamientos generales de la capacitación del PBU. Primero, todo el personal debe recibir capacitación a su ingreso al programa de vacunación universal. Creo que aquí la mayoría, no sé si todos tuvieron una capacitación exclusivamente sobre el programa, ¿no? Pero de acuerdo a los lineamientos del PBU se tiene que dar. Todo el personal debe recibir un mínimo de 2 capacitaciones al año de acuerdo al programa de vacunación. Todo el personal debe recibir capacitación cuando una nueva vacuna se vaya a utilizar o alguna de las existentes se modifique. Todas las capacitaciones y actualizaciones deberán estar documentadas oficialmente. Esto es lo que debe manejar el programa de vacunación. Si ustedes van a tener una capacitación pronta, entonces deben recordar que las capacitaciones deben de estar documentadas y oficialmente, que tengan a lo mejor un tipo de valor curricular, que estuvieron presentes y que hicieron una post evaluación y que por eso se debe dar una constancia, ¿no? Ok, bueno, ¿qué les parece si damos 5 minutitos y iniciamos con la siguiente, con el último tema? Si gustan tomar agua y en 5 minutos nos... Sí, está bien. Ok. Sí, maestra. Ok, ya estoy de vuelta. ¿Sí me escuchan y ven la presentación? Sí, maestra, ya se ve y se escucha. Ok. Bueno, ya el último tema del módulo es supervisión, ¿no?
vamos a conocer las actividades que se realizan durante una supervisión de vacunación. Y más que nada, en dónde es que se funciona o se enfocan o más las supervisiones, cuáles son las áreas en las que se enfocan un poquito más. Entonces, vamos a poner atención porque probablemente seamos supervisados o nosotros lleguemos a supervisar en alguna institución más adelante. Bueno, la supervisión es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias, evaluarlas de manera objetiva y contribuir a mejorar los mecanismos con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los procedimientos técnicos, facilitando el alcance de los objetivos trazados. Cuando nosotros escuchamos la palabra supervisión, luego siento que nos mentalizamos o decimos, vienen a checar, a fiscalizar, a llamarnos la atención, a regañarnos. Entonces, la idea de una supervisión no es esa. El objetivo de una supervisión es verificar cuáles son las debilidades de el programa en esa unidad para así poder ayudar a mejorarlas. No se va a supervisar con el objetivo o con el afán de fiscalizar, como lo mencionaba, o de poder regañar o sancionar. No, una supervisión, el objetivo principal es poder proporcionarle una ayuda a que se pueda solucionar, a que se pueda solventar ciertos tipos de deficiencias que hay dentro del programa, que existe dentro del programa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo un supervisor está representando a una cierta unidad, por ejemplo. Entonces el supervisor tiene que tener esa capacidad de poder ayudar a su unidad para que vayan encaminando hacia un solo propósito y decir, en mi unidad se encontraba de esta manera, pero después de la supervisión y con la ayuda que yo pude, como supervisor, pude darle a mi unidad, ahora estamos arriba, ¿no? Estamos con nuestras coberturas más altas, con menos casos de SAVI, con menos accidentes de red de frío, pero fue porque hubo un equipo entre el supervisor y la unidad en la cual se pueda levantar o podamos avanzar. No siempre es llegar a una unidad, supervisar y decir, esto no está bien, esto lo tienes que hacer así, y regañar y fiscalizar, y mucho menos el personal de la unidad va a querer apoyar en levantar las coberturas, porque muchos probablemente tengan esa mala idea de decir, no, pues porque llegó de esta forma, yo no lo hago. No me puede decir que yo lo tengo que hacer así. Entonces, se vuelven renuentes. La supervisión, como les mencionaba, es más que nada para podernos ayudar mutuamente y poder avanzar en el programa para que nuestras coberturas, que es nuestro principal objetivo, esté más elevado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestras coberturas estamos demostrando que nuestra población, que nuestros niños menores de 1 año, que toda nuestra población de adolescentes, jóvenes, adultos, están cubiertos y están protegidos por las vacunas, ¿no? Entonces, esa más que nada es la meta de realizar una buena supervisión. Vamos a conocer un poquito acerca de las fases de la supervisión. Acciones permanentes de vacunación, ¿sale? O fases intensivas de vacunación o operativos especiales, perdón. En las acciones permanentes de vacunación es cuando
un supervisor llega y empieza a verificar todo lo relacionado a la actividad que realizamos de manera permanente, como por ejemplo, la aplicación de las dosis para completar esquemas de BCG, de EXA, ROTA, Neumo, y verificar que nuestros niños estén con sus vacunas o tengamos coberturas elevadas a un 95% más mayor. En las fases intensivas de vacunación es cuando solamente se enfocan en la supervisión de actividades, cuando tenemos en este caso las campañas, en este caso que ya se llaman ahora jornadas de salud pública, las campañas de temporada invernal, las campañas de puesta al día con SR, ahora en esta campaña contra la poliomielitis. Entonces solamente nos enfocamos en la aplicación de estas vacunas de acuerdo a las campañas que vayamos a tener. Esa es otra fase. Y otros operativos especiales, aquí quiero mencionar que se realizan si, por ejemplo, tenemos una unidad que en esta unidad sí está siempre con las coberturas muy bajas. Siempre está con un 1%, 5% de coberturas y no existe un avance durante un lapso de tiempo que ya le dimos como determinación y sigue sin avanzar. Entonces, son casos especiales en los cuales vamos y supervisamos exclusivamente esa unidad y abarcamos todo. Como supervisores, igual debemos de involucrarnos al momento de ir casa por casa. Más adelantito vamos a hablar acerca de la actividad principal que se realiza en estos casos especiales para verificar por qué nuestra unidad no avanza de acuerdo a las coberturas o no tenemos una mayor respuesta en ciertos tipos de unidades que están manejando las vacunas. Metodología de la supervisión. Bueno, capacitación de los supervisores. Principalmente, pues tenemos que ser capacitados para poder llegar y hacer una buena supervisión en la unidad. A veces, como supervisores llegamos y no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Entonces debe de haber una guía, debe de haber un proceso, una guía en la cual nosotros debemos de basarnos para implementar una buena supervisión y poder ayudar a la población, a nuestra unidad con diferentes tipos de dudas que tengan. Seleccionar las áreas a supervisar. En este caso, podemos decir, cuando nosotros llegamos, pues siempre queremos irnos directamente a lo mejor a ver las vacunas, a ver si en su unidad refrigerante está bien, están bien situadas las vacunas de acuerdo a los estantes, verificar si están aplicando bien las vacunas con respecto a las técnicas, a las dosis, hasta la forma en la que el personal le va a hablar a la población de la actividad o el procedimiento que va a realizar. Entonces, debemos de seleccionar, voy a iniciar con mi red de frío, después voy con mi puesto de vacunación, después voy con mi censo, después me voy a adentrar a mi diagnóstico de red de frío para ver los insumos, si realmente cuento con los 5 termos que la unidad me dice que tiene. Tengo que verificar de manera física que existe ese material, esos insumos que la unidad nos ha estado manifestando que tiene. Entonces, son muchas áreas que debemos de contemplar durante una supervisión. Créanme que el programa de supervisión no solamente, el programa de vacunación no solamente es vacunar y ya, es una infinidad, es un mundo de actividades que realiza el personal. Y en este caso,
se valora, se aplaude al personal que está en el primer nivel, hablando de primer nivel, que no solo maneja el programa, ¿no? Sino que también manejan otros programas en los cuales tiene que realizar todo junto en un solo día, en una jornada. Entonces sí es muy tedioso, es muy pesado, es muy complicado, y es por eso que a veces por cierto tipo de tiempo a lo mejor no puedan tener una cobertura como el programa lo solicita o lo pide. Entonces es ahí donde llega la supervisión y empieza a acomodar, a ayudar, a decir, bueno, esto no está así, esto lo vamos a organizar de esta manera. Y esa es la ayuda en la que se tiene que dar al momento de realizar una supervisión. Ahora, ¿cuáles son las áreas que vamos a supervisar? Como lo mencionaba, las coberturas de vacunación. Siempre se ha tenido ese detalle o esa duda con respecto a las coberturas, porque muchas veces tenemos esa inconformidad, o las unidades tienen la inconformidad de decir, es que las coberturas están mal porque yo no manejo una cierta población, la población que ustedes me dicen. Deben de saber que existe la población, el programa de vacunación maneja o tiene una población que es la población oficial, que es la población que nos da INEGI cuando realiza un censo. Esa es la población oficial, pero también se maneja una población que es la del censo nominal. Las unidades realizan un censo a través de su cédula de microdiagnóstico, realizan un censo exclusivamente de vacunación. Entonces, ese censo de su población van al programa de vacunación y existe un sistema llamado PROVAC. Este sistema llamado PROVAC se encarga de capturar a todos los niños que la unidad menciona. Si la unidad dice que tiene 500 niños menores de 8 años, son los 500 niños que el censo de PROVAC va a tener en ese sistema. Pero resulta que al momento de evaluar o comparar, nos damos cuenta que la población, la población que INEGI nos manda, nos dice que son 700 niños. Entonces, no hay una concordancia, ¿sale? Nos dice que pues tienen más niños en la población oficial que la población nominal. Y es por eso, y bueno, aclaro que a nosotros nos evalúan, en el programa de vacunación, nos evalúan de acuerdo a la población oficial, no a la población del censo nominal que nos menciona la unidad. Entonces, por lógica, cuando hacen esa evaluación, pues salimos bajos, porque la unidad tiene a sus 500 niños bien vacunados, pero como hay 200 niños que no están capturados en su censo, por lógica no van a tener un 100% de coberturas. Por esos 200 niños, pues van a tener un 80, un 70% de coberturas y nunca vamos a avanzar. Entonces, ahí es donde nosotros como supervisores o en la supervisión tenemos que dejar en claro a las unidades que a nosotros nos evalúan por la población oficial, ya que al momento de que una unidad tenga una clave CLUES o esté certificada o tenga sí, más que nada la clave CLUES, se tiene que pasar por un proceso de evaluación la unidad y nos dice, bueno, si en esta unidad me dice INEGI que tengo 700 niños, entonces por esos 700 niños en esa unidad está permitido tener una o dos enfermeras, o un médico, o dos médicos, un odontólogo, y empiezan a reestructurar el personal que va a estar en la unidad. Pero si la unidad dice, es que no existe esta cantidad, sino que nada más tenemos 500, ellos lo comprueban en base a sus documentos y todo. Nosotros en el programa lo que hacemos es verificar esa información y decimos, bueno,
Entonces, si no tiene esa cantidad, ¿qué pasa? Desde el nivel estatal, tienen que cambiar la reestructuración del personal y decir, bueno, entonces si dicen que tiene menos, no puede haber 2 enfermeras. No se necesita 2 enfermeras porque dicen que tienen menos población y solamente vamos a mandar entonces a una enfermera. Entonces, ahí es donde empieza a haber ese tipo de detalles en las cuales no coinciden con la información y por eso nuestras coberturas están bajas. ¿Por qué? Porque el personal de la unidad dice, no, es que no podemos decir que tenemos menos porque pues ya no va a haber una enfermera más y me voy a quedar sola y por eso, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, la indicación es que nosotros busquemos o le digamos a nuestras unidades al momento de supervisar que tenemos que buscar a los niños porque si INEGI nos da una cantidad, a lo mejor no sea la misma que nosotros manejemos, pero no debe de ser una concordancia no mayor al 90%. A lo mejor sí, INEGI maneje 700, pero nosotros manejamos 680 o 650 y es una población una diferencia ya muy, muy baja, ¿no? Entonces, esta es una de las situaciones que al momento de supervisar encontramos, porque siempre hay ese detalle o esa duda con respecto a las coberturas, cuando supervisamos coberturas. Entonces, aquí que quede claro que al programa de vacunación los evalúan de acuerdo a la población oficial, a la población oficial. Entonces, si nosotros decimos tener menos, tenemos que justificar, tenemos que censar nuevamente, buscar a los niños aguas, porque a veces el personal, si los niños son pertenecientes a otras instituciones que no le corresponde de acuerdo a su área de responsabilidad, a esos niños no los ingresan y no debe de ser así. Si ese niño está dentro del área de responsabilidad de nuestra unidad, ese niño debe de estar ingresado a nuestro censo nominal, aunque tenga derecho a audiencia al IMSS, al ISSSTE, a SEDENA, a la Secretaría, independientemente del otro, de la institución que le corresponde. Entonces, que nuestro trabajo o el trabajo del supervisor es decirle a la unidad o al personal de salud que ese niño a lo mejor no lo van a vacunar ellos, pero tiene que ir a buscar a ese niño para que le proporcione los datos de las vacunas que ya se aplicaron y así poder actualizar su censo. Porque si no los capturan, entonces vamos a tener menos niños, o si sí lo capturan, pero no van a buscar sus dosis aplicadas, pues nunca vamos a avanzar con nuestros esquemas. Esa es una de las razones por las cuales se realiza la supervisión para explicar eso al personal y también ir trabajando con ellos en la búsqueda de esos niños. El hecho de realizar una supervisión no quiere decir que solamente también llegamos a la unidad, revisamos todo y ya. Una buena supervisión es salir con nuestro personal casa por casa y realizar actividades también de visitas para verificar si realmente también su censo está actualizado, si realmente en esa casa existe ese niño que dice el censo de la enfermera, para que vayamos corroborando que hay una información real, ¿no? Cumplimiento otro de las áreas que se supervisan, pues es las áreas de los casos de SAVI, los cumplimientos del programa anual de trabajo. Es importante que sepan que al inicio de año se realiza un programa de trabajo donde la unidad nos dice, de acuerdo a su población, nos dice que va a solicitar durante el año tantas dosis de BCG, tantas dosis de hexavalente, tantas dosis de triple. Entonces, imagínense que esa unidad quiera durante el año 500 dosis de hexavalente. ¿Qué es lo que se hace?
De esas 500 dosis que se programó al año, se divide entre 12 y lo que el resultado que dé es la cantidad de biológico de hexavalente que se va a llevar al mes. El programa de vacunación surte a las unidades de manera mensual todo lo que se va a aplicar durante ese mes y al final del año debe de verificar el supervisor que esa unidad se llevó las 500 vacunas que programó en su programa de trabajo anual. Ahora es importante también saber que cuando nosotros vayamos a supervisar, conozcamos el programa de trabajo de la unidad para verificar también si sí están cumpliendo con la cantidad de biológico que habían programado para su población. Deficiencias en cualquier nivel de la cadena de frío. En este caso, si siempre presentan accidentes de red de frío y accidentes, entonces, ¿qué está ocurriendo? Debe de haber un plan de contingencia. El programa de vacunación también solicita un plan de contingencia donde nos van a especificar qué actividades tienen que hacer si existe un accidente de red de frío, qué tiempo debe de tener para poderse mover, trasladar el biológico o no es necesario trasladarlo, pero lo importante es cuidar y proteger el biológico y no ser inactivado porque son recursos. Recuerden que nuestras vacunas son auditables y lo principal es que nos empiezan a evaluar con los costos, qué cantidad de biológicos vamos a inactivar. Entonces, es importante que la unidad tenga su programa de contingencia, su plan de contingencia, para que nuestras unidades o el personal de las unidades, sepan qué realizar durante un accidente o al momento de ocurrir un accidente de red de frío. También deficiencia en el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones emitidas en supervisiones previas. Cuando realicemos una supervisión, siempre debemos de preguntarle a la unidad si ha llegado otras supervisiones antes y verificar cuáles fueron las indicaciones que se les dio y checar si sí se realizaron las indicaciones que en la supervisión anterior había dejado. Y si sí, entonces evaluar de esa manera que sí están dando cumplimiento. Y si no, pues vamos a dar cuenta que vamos a seguir en las mismas y volverlas a recalcar que deben de darle un seguimiento al finalizar una supervisión. Bueno, en desarrollo de la supervisión, se recopila información sobre el cumplimiento de metas y logros del programa. Recopila información del manejo y ejecución de los procedimientos técnicos en los diferentes niveles de operación. Revisa y analiza resultados de los sistemas de información. Identifica áreas de oportunidad. Realiza acciones correctivas o complementarias. En un informe elaborado y entregado a las autoridades estatales, señala las deficiencias y hallazgos encontrados y emite recomendaciones técnicas apegadas a la normatividad. Siempre en cada supervisión que se realice se tiene que dejar un informe de lo que se encontró y también se debe de dejar indicaciones en las cuales se debe de dar seguimiento. Todo de acuerdo a la normatividad. Realizar acciones correctivas o complementarias. En este caso es la ayuda que nosotros vamos a ir a dar, ¿no? Si no lo estás haciendo bien, entonces lo vas a hacer así, pero nosotros como supervisores debemos de poner el ejemplo, siempre, para que la unidad lo pueda realizar. Componentes claves de una estrategia de supervisión efectiva. En los establecimientos de salud, los supervisores deben revisar una vacunación segura, estar pendiente de cómo la persona está vacunando, si lo está haciendo bien, si está utilizando las técnicas correctas y todo lo que conlleva a una vacunación segura. Datos administrativos sobre vacunación, si se está registrando en el censo, aguas, porque muchas veces solamente aplicamos y anotamos en nuestra hojita diaria que tenemos,
pero no lo estamos registrando en el censo porque esperamos hasta finalizar la actividad de la jornada y luego actualizamos el censo. Pero como les digo, si tienen otras actividades de otros programas, se les olvida o se les pasa a las unidades volver a rellenarlo en nuestro censo y pues por lógica no vamos a hacer la actualización correspondiente. Estimaciones de población, red de frío que incluye mantenimiento, temperatura de unidades refrigerantes. En las supervisiones, créanme que mucho encontramos a unidades que tienen su congelador llenísimo de escarcha, de hielo, y porque realmente no hacen la limpieza de manera semanal como lo menciona el cronograma de mantenimiento y su gráfica de temperatura que se entrega al finalizar en la entrega de información. Y nos damos cuenta que realmente no lo hacen. No lo realizan porque cuando ya vamos a supervisar es cuando verificamos de manera física las actividades que nos dicen haber realizado cuando se hace la entrega de información. En el próximo módulo vamos a hablar todo sobre el proceso de la entrega de información. Entonces aquí en el tema de supervisión nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo recibir la información en un escritorio a ir a supervisar y verificar si realmente se está haciendo la actividad. Porque a veces nos damos cuenta que en nuestra entrega de información nos dice la unidad que ya no tiene biológicos de triple, pero resulta que cuando vamos a una supervisión nos damos cuenta que en su estante, en su charola, tienen 5 dosis de triple viral. Entonces, no cuadra la información y ahí es donde empezamos a tener problemas. Por eso la importancia de una supervisión en las unidades. Programación e implementación de actividades de vacunación, comunicación de riesgos. Bueno, aquí la importancia de que el personal haga de su conocimiento a los usuarios de los riesgos que conllevan también al aplicar un biológico. A nivel local, los supervisores deben realizar monitoreo casa a casa de la vacunación en niños, buscar cooperación y apoyo de las autoridades locales, municipales, líderes comunitarios. Cuando un supervisor llega a la unidad, no solamente se enfoca con el personal ni con el encargado de la unidad, sino que también busca las autoridades competentes de las localidades, o en este caso, si las unidades tienen comités de salud, pero debe de haber una autoridad que apoye a las unidades. ¿Por qué? Porque a veces tenemos deficiencias de algunos insumos que eso nos puede apoyar el comité o alguna autoridad. Y es ahí donde nosotros como supervisores tenemos esa facultad de poder ir y hablar con estas autoridades para el apoyo también de las unidades y las localidades. Preparar un breve informe de la visita. Ya lo mencionábamos que debe de haber un buen informe de todo lo que se encuentra y sobre todo también recalcar las actividades que deben de seguir realizando. Existe una cédula de supervisión, que son las guías y cédulas de supervisión, son instrumentos técnicos elaborados con sustento de normatividad vigente, como los lineamientos generales del programa de vacunación. Cuando nosotros realizamos una supervisión, nos llevamos esa guía y esa guía es la que nos va diciendo cuáles son las áreas que se tienen que ir supervisando de primero, segundo, tercero, y hasta la última área de supervisión. Y al final se emite un resultado, como una calificación. Se les da una calificación por cada área y al final se da una calificación total para saber si esa unidad tuvo 10, tuvo 8, tuvo 7, dependiendo de las situaciones encontradas, ¿no? Entonces, eso también va plasmado en el informe que se le deja a la unidad.
El informe de supervisión es el resultado de las actividades realizadas durante el periodo establecido por Sencilla para la verificación de los procesos del programa de vacunación. En las entidades federativas visitadas, este documento debe de tener carácter oficial y es de seguimiento obligatorio por el responsable estatal de vacunación. En este caso, desde nivel estatal, existen supervisores que están a cargo de las jurisdicciones, y en las jurisdicciones existen supervisores que están a cargo de las unidades de manera desde un nivel local. Bueno, pues el seguimiento de las recomendaciones es la entidad federativa enviará al Sencilla el seguimiento a las recomendaciones emitidas dentro de 30 días hábiles. Por eso se les da, cuando hay una indicación durante una supervisión, deben de marcar fechas, tiempos. Bueno, si no tiene actualizado su censo en un mes, como 30 días, en 30 días debes de tener ya tu censo bien actualizado. Y si el supervisor no llega a la unidad a supervisar nuevamente en 30 días, en la unidad, el día de la entrega de información, debe de bajar esa información que se les solicitó en tiempo y forma. Un seguimiento trimestral mediante un calendario anual. Bueno, también se puede realizar un calendario en la cual decirle, si en 30 días, porque sabemos que a lo mejor es un personal nuevo, es una unidad nueva que todavía no se ha censado, sabemos que a lo mejor en 30 días no va a poder realizar todas las actividades pendientes. Entonces se realiza ahora sí un calendario en la cual podemos darle un poquito más de tiempo de acuerdo a las situaciones específicas. No es en todas las unidades, solo en casos específicos. El procedimiento de seguimiento, pues el área de seguimiento a cargo de la coordinación de supervisión es la responsable de llevar el control de este proceso. Envía el oficio a las entidades federativas indicando las situaciones encontradas que requieren atención inmediata y da seguimiento a la respuesta del oficio hasta el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el supervisor. Otro punto que se me pasó a comentar en mis diapositivas es acerca de las encuestas rápidas de cobertura. Estos en casos especiales, como lo mencionaba al principio, se realizan estas encuestas de cobertura más que nada para verificar, porque ahí vamos a encontrar situaciones con unidades médicas que están en el programa y vacunan, que nos dicen, es que resulta que tengo tantos niños, pero ahora me emigraron, porque hemos visto casos. Les voy a poner un ejemplo de una unidad que nos dice que tener 100 niños, perdón, 200 niños en el censo nominal, pero llega y nos dice que va a emigrar, de esos 200 niños va a emigrar 100 niños porque resulta que esos niños desaparecieron. Y la justificante que dio fue que estos 100 niños habían llegado a esa área, a su área de responsabilidad, porque tuvimos el terremoto, y resulta que todos esos niños llegaron a vivir ahí, en su área, pero como ya las cosas empezaron a mejorar, resulta que ahora todos estos 100 niños ya no van a estar, se van a ir para su casa. Entonces era algo que no era creíble, ¿no? O sea, tienes 200, en la población oficial dice que tienes 250 y ahora me estás diciendo que vas a, perdón, que vas a emigrar 100 niños. No podemos desaparecer 100 niños por completos de un censo nominal así, porque sí. Entonces, ¿qué se hace en este caso? La actividad que se realizó con esta unidad es que tuvimos que realizar una encuesta rápida de coberturas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la encuesta rápida de coberturas? Llevamos
vamos supervisores y personal de vacunación, personal vacunador del programa. Llegamos a la unidad. Si la unidad es una unidad rural, lo que se hace es la primera casa que está al lado de nuestro centro de salud, lo contamos como la casa número 1. Posteriormente, contamos 3 casas, más la más cercana, 3 casas, y a la quinta casa, hacemos otra visita. Y de esta manera estamos haciendo hacemos estas encuestas, verificamos si en realidad está este niño viviendo en esa casa o no, o si existe un niño nuevo y empezamos a levantar nuevamente el censo. No a todos, no se hace casa por casa, sino que se da la prioridad de la primera casa, después contamos a la quinta casa, volvemos a hacer la encuesta. Después de esa casa contamos otras 5 casas y otra encuesta, y ahí nos damos cuenta si realmente están o no están los niños, si la unidad está diciendo mentiras o no, y esta es una forma de supervisión. Cuando hablamos de una unidad que es una unidad rural, urbana, que es más grande, se realiza igual la actividad, pero es así, del punto de la unidad, el punto medio es la unidad, y empezamos a hacer visitas de forma de caracol, y aquí sí se da igual el lapso de 3 casas para las unidades urbanas para hacer las encuestas, y ahí nos vamos a dar cuenta si realmente están o no están los niños que nos dice la unidad que ya no existían y que por eso lo tenían que emigrar. Estos son uno de los casos especiales que nosotros realizamos cuando hacemos algún tipo de supervisión. Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna duda con respecto al procedimiento, al proceso de supervisión. No sé si algunos de ustedes han tenido supervisión por parte del programa en sus unidades, cómo les ha ido, no sé si quieran igual comentar algo, alguna pequeña reseña de alguna supervisión que hayan tenido, si dieron el seguimiento, o probablemente en algún momento ustedes lleguen a hacer una supervisión. O lo pueden hacer ahí ustedes mismos en su unidad, pueden supervisarse ustedes mismos si están realizando o no realizando bien el trabajo de vacunación, ¿no? Y cómo mejorar. Los escucho. Sí, está claro. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien más o alguien que quiera comentar algo? Todo claro, todo bien, pero si comentamos relación a institucionales donde trabajamos y todo, pues no sé si por la confianza o el resultado que hemos dado con nuestros esquemas de vacunación, nuestro programa, pues no hemos tenido supervisiones, pero sí, ahora sí, con estas capacitaciones y más lo que nos han otorgado, más lo que investigamos, pues afortunadamente bien, yo creo que sí vamos un buen cuento. Yo, hablando de mi unidad, sí vamos buena cobertura, ¿no? Y todo en relación a los de vacunas. Pero todo bien entendible. Gracias. Ok. Pues entonces, si ya no hay más, participaciones o dudas que tengan, hasta aquí sería mi intervención del módulo, y nos estaríamos viendo en el último módulo el día 17, parece que va a ser de manera presencial. Ya solamente les falta un módulo para terminar. Realmente espero que haya sido
productivo y que estén aprendiendo de este programa. Sí, muchas gracias, maestra, por la ponencia. Sí, maestra, así es. Gracias. Gracias, todo bien, gracias. Muchas gracias, está bien. Gracias, maestra. Que tenga buen día. ¿Vieron su nombre? ¿Por qué no me llegó? Hasta luego, bonita tarde. Bendiciones a todos. Bueno, antes de salir, voy a hacer Muchas el gracias, último pase igualmente. de lista. Sí, muchas gracias. Ana María García. Arlet García. Cristal Vanessa. Presente. Diana Estela. Donají Esmeralda.